Hola, hoy estamos con Guillermo Cardona, presidente de la Confederación de Acción Comunal de Colombia. Vamos a hablar sobre diferentes temas, entre ellos la acción comunal y la violencia política de nuestro país. Primero, Guillermo, para usted, ¿qué es la acción comunal? La acción comunal es la forma de supervivencia de la especie humana desde su origen. La humanidad ha supervivido gracias al trabajo común, colectivo, solidario. Otra cosa son las juntas de acción comunal. Siempre los estados han tratado de absorber para su control estas formas más históricas y más solidarias de convivencia ciudadana. Esa acción comunal fue institucionalizada por la ley 1958, pero la verdadera norma original es la 743, que es de nuestra autoría. Listo. Ya hablando de juntas de acción comunal, ¿cómo usted describiría el papel que éstas cumplen en el desarrollo de nuestro país? Hay dos papeles. Uno, el que le atribuyó las Naciones Unidas. La acción comunal surge como política internacional cuando se crea las Naciones Unidas. Surge en el 52 en Inglaterra, porque dicen los países: vamos a generar políticas de control de las comunidades desde adentro, no violentas, y para eso conciben las juntas de acción comunal. Esa es una forma. Otra es la que le han venido dando los políticos en Colombia, la clase política, la acción comunal que venía construyendo el país a pica y pala desde antes del 68, es absorbida y controlada por el Estado a partir del acto legislativo número 1 del 68 de Lleras Restrepo, que le dijo al Congreso: yo quiero ser dictador, deme facultades extraordinarias para yo gobernar por decreto leyes, ustedes váyanse a los territorios, pero para que se vayan a los territorios les voy a dar unos auxilios, para que el recurso público, en vez de que llegue directamente a las comunidades, llegue a traer a los políticos. Y eso fue la peor perversión del Estado al trabajo comunal. ¿Qué aprendizajes claves le ha dejado su participación en el proceso de construcción comunitaria? Y para mí el aprendizaje más importante es que en la acción comunal la gran mayoría de gente, más del 95% de gente, es gente buena, honrada, trabajadora, que están aquí porque quieren en efecto el beneficio de la comunidad. Aunque hay algunos, sobre todo los que logran acceder a los cargos superiores, que ya no llegan propiamente porque tengan un compromiso de verdad con lo común, lo colectivo, lo solidario, sino más bien por razones de figuración o de apoyar o apoyarse en estos escenarios hacia como plataforma de lanzamiento hacia las instancias del poder. Pero en la base social, sobre todo las mujeres, existe una extraordinaria voluntad, compromiso franco, honrado, sincero, honesto con la comunidad, que es lo que nos hace que le hayamos dedicado una vida a la acción comunal. Tanta gente buena que hay, poco atendida, usada, manipulada por todos los actores de poder, pero es para mí el mejor aprendizaje, saber que hay tanta gente buena en Colombia en la acción comunal, entre otras cosas. ¿Cuáles son las principales características de la población con la que trabaja y en qué lugar ha realizado este trabajo comunal? Yo creo que el primer trabajo comunal, me siento muy sardino porque andaba con mi papá, que era presidente de una junta, fue el convite. Fue el arreglar caminos a pique y pala, el arreglar puentes, la olla comunal. Toda esa experiencia originalmente, repito, de muy, muy sardino la tuve. Luego, cuando llegué a Bogotá, terminé mi normal y me vine aquí hacia aquí. Lo primero que me encontré fue un sitio que decía salón comunal, reunión esta noche, ahí me metí y ahí comenzó mi perdición. Eso fue en el barrio Carvajal. De allí pues inicié ese trabajo con la Junta Comunal del barrio Carvajal, que éramos el comité cívico de Kennedy con las juntas comunales. Se generó un proceso muy importante de Kennedy por las grandes reivindicaciones de esa época, que era el hospital de Kennedy, los puentes, la universidad. Esa actividad generó mucho problema político para mí. De allí me trasladé a Ciudad Bolívar, y Ciudad Bolívar fue el trabajo más intenso, de mayor compromiso con gente de la base, gente muy querida, gente que quiere
trabajar por su comunidad, donde une el real compromiso de gente por fuera, más allá de cualquier militancia política, que trabaja por la comunidad, sobre todo mujeres. El trabajo de las mujeres en ese sentido es supremamente importante. En Ciudad Bolívar, de alguna manera, lideramos un proceso de jardines comunitarios. Allí creamos los primeros jardines, los OBIs, que luego adoptó el gobierno de Barco y la mujer de Barco como política de Estado. Eso los iniciamos nosotros en Bolívar. Las luchas por el cocinol. El cocinol era una gasolina de bajo octanaje que se distribuía porque Colombia venía a recibir una gran afluencia pública de gente del campo en medio de la violencia, pero las ciudades no tenían cómo ofrecerle a la gente elementos de cocción y había energía. Entonces los gobiernos tenían que suministrarle a la gente una gasolina de bajo octanaje para que no explotara tanto como explotaba la gasolina que conseguían las bombas. En el gobierno de Turbay quisieron eliminar esa gasolina y cambiarla por una briqueta. Yo recuerdo mucho los primeros escritos que hice, uno que llamaba Cocinol y Briqueta, solución de negocio, se repartió mucho y generó un movimiento muy fuerte. Nunca en Bogotá, creo que ni en Colombia, se han generado movilizaciones tan grandes como las de esas épocas a la Plaza de Bolívar, al Ministerio de Minas, buscando que no le quitaran a la gente el cocinol, porque por el otro lado venían construyendo la red de gas natural vía Piay desde el Meta a Bogotá a través de Jerusalén. Entonces la consigna que yo planteé fue, bueno, que siga pasando el tubo por aquí, pero primero le dan el gas a la gente de Ciudad Bolívar, a la gente del sur. Eso lo negociamos luego con los gobiernos y fue uno de los grandes logros en esa época del cocinol que fue Ventura. Y allí el factor fundamental de apoyo era las mujeres, que tenían que ir a buscar el elemento de cocción, y siempre era la marcha, digamos, como de los bidones, de cocinol, 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 cocinol. Algunos videos, por ahí yo tengo algunos videos que hicimos en esa época con un gran amigo, Carlos Ronderos. Creo que hoy está de decano de Derecho de la Universidad Militar. Pero fue una lucha muy interesante en esa época, que creería que le dio también a Carlos Ronderos, a partir del trabajo que hicimos con él, con muchos videos, para ser concejal de Bogotá. Pero lo importante fue el trabajo persistente, continuo, desinteresado de las comunidades y la gente de base ciudadana. Usted tocó un tema muy importante que fue el de la violencia, y precisamente quería preguntarle de qué manera el conflicto ha afectado a la acción comunal, ha transformado a esta comunidad en términos de cohesión social, de estas relaciones entre vecinos que usted nos hablaba y este desarrollo local y veredal a lo largo del país. Mire, lo que pasa es que la organización social que ha existido en el territorio, sobre todo rural, es la acción comunal. A partir de la violencia del 58, las juntas de acción comunal fueron el único punto donde se podían encontrar los activos liberales y conservadores para que no se matara por un trapo, era la asamblea de la junta comunal. La acción comunal allí fue un factor importante. Hubo una etapa de tranquilidad en ese terreno de la violencia, en 58, 60, 70, pero luego inicia las nuevas violencias con los nuevos grupos armados, no solo de las guerrillas, sino los grupos de las derechas, y en la disputa por el territorio al quien siempre se encuentran es a la Junta Comunal. A quien primero abordan es al presidente de la Junta Comunal y a los demás dignatarios. Y la única opción del dignatario comunal, ¿cuál es? Salir corriendo, dejarse matar o someterse. Es una realidad histórica que no sé si todavía la siguen ignorando las fuerzas públicas, el ejército, la policía, pero esa es la realidad en la que ha habido la acción comunal. Mire, del total de desplazados de Colombia podemos hablar hoy en día de unos 11 millones de desplazados durante los últimos 40 años. Por lo menos de esos 11 millones, por lo menos 9 millones estaban afiliados a una junta de acción comunal. Y en ese medio, pues, un alto porcentaje de organismos comunales desaparecidos. Uno pudiera hablar de 5.000, pero no tenemos unas estadísticas completas. Pero el sector social más afectado en todo el conflicto colombiano ha sido la acción comunal. Otro problema es que durante mucho tiempo no se reconocía.
Yo después de que salí de la primera presidencia de la Confederación, que la tuve del 92 al 2003, me dediqué a la mesa de garantías para visibilizar el caso de la persecución y la violencia contra la acción comunal. A mí tristemente me tocó enterrar a muchos dirigentes comunales en el país y escaparme varios de esos eventos donde fui a entierros, como en el caso de Baranoa, Atlántico. Recuerdo muy bien a Yomaira Gaviria. Allí me tocó salir corriendo y me llevaron, o si no, pues no estaría aquí. O cuando fui a Huila, al entierro de Jesús María Silva, presidente de la Federación Comunal. No sé, como diría mi mamá, la providencia me hizo coger un camino que no tenía en la mente, y si sigo por el camino que venía, que recuerdo era Garzón Neiva, pasando por Puerto Seco, ahí me están esperando. Esa escogí una vía diferente por La Plata, Huila, no sé, después fue que supe todo el problema. O como me tocó en Bogotá, yo estuve hasta el día que enterramos a Evaristo Bernate, que era un profesor de Potosí. Y Evaristo, yo era muy amigo de Evaristo. Nosotros tenemos una casa en el norte y él se quedaba algunas noches allí en esa casa. Cuando yo fui allí, afortunadamente yo era muy hábil para la moto y logré escaparme, porque me persiguieron y me logré escapar, pero pues no ha sido fácil. Es decir, el caso de la violencia no solamente me ha tocado ser testigo, sino vivirla. Ya cuando sentí que las balas me pasaban por los lados y logré supervivir en Ciudad Bolívar, dije no, el problema sí era conmigo. Pero la acción comunal ha sido el actor social más afectado en el conflicto social y armado en Colombia. Y esa realidad solamente se ha hecho visible en Colombia durante los últimos 5 o 6 años, gracias a la Mesa Nacional de Garantías que yo ayudé a construir con la plataforma de derechos humanos. El problema es que antes a los dirigentes sociales, a los dirigentes comunales se les incluía dentro del conjunto de dirigentes sociales, pero no se les caracterizaba como comunales. ¿Por qué? Porque era la mayoría. Yo alguna vez en un evento, una dirigente muy reconocida y prestigiosa de derechos humanos, que es Al Quiroga, que es senadora, fundadora de Redenciar, nos reconoció que en efecto del total de asesinatos de la UP, un alto porcentaje, no sé si la mayoría, sobre todo los rurales, eran de la acción comunal. Entonces, es decir, y poco a poco, hoy en día ya hemos logrado demostrar que el sector social más afectado en la violencia es la dirigencia comunal. Las Naciones Unidas, en el informe para 2023, el reporte anual, dicen que cerca del 35% total de asesinatos, pero la afectación más grave contra la acción comunal no solo es el asesinato, la más grave, es la más grave, pero la más masiva es la segregación por parte de la clase política en el territorio, la estigmatización y el desplazamiento. Precisamente usted nos hablaba un poco de esa experiencia de vida personal. Entonces, le quisiera preguntar cómo ha afectado el conflicto armado a su vida personal, familiar, y cuál fue la primera experiencia directa como víctima del conflicto armado. Pues yo no sé qué decirle. Si yo me hubiera dedicado en la vida a ejercer una profesión laboral, pudiera caracterizar unas formas de afectación personales concretas. Es que yo en la vida me dedicaba a este tema de la dirigencia social, de la acción comunal y escribir. Yo de hecho tengo muchos documentos escritos, más de 20 reconocidos con derechos de autor. Pero yo no sé, es decir, porque ni sé si considerarme o no como una víctima. Claro, a mí en este momento algunos movimientos sí me incluyen como víctima del conflicto, ¿sí? Pero diría que mi vida ha sido tan intensa en este trabajo que no me ha cansado el tiempo como para ponerme a definir y caracterizar ese tema. ¿En qué momento la violencia? Pues es que yo todo el tiempo he tenido problemas de amenazas, de estigmatizaciones, de persecuciones. Entonces llega un momento que como que uno se acostumbra a eso. A mí a veces me faltaba, hace días no aparecen los listados de las amenazas de las águilas negras. Ya últimamente me preocupaba cuando no aparecía, ¿por qué no aparezco ahora? ¿No? Me olvidaron, ¿no?
porque he estado muy metido en este proceso. Yo creo que pocos han denunciado con la fuerza el tema de amenazas y afectaciones a los comunales como lo he hecho yo durante la mayor parte del tiempo sin cargo alguno. Yo en esta presidencia solamente tengo ahora, después de 25 años sin cargos, tengo un año nomás. Lo he seguido haciendo y tocará seguirlo haciendo, pero sobre todo por mi vinculación y las denuncias desde el gobierno de Uribe contra toda esa estigmatización, no solamente contra la dirigencia comunal, sino contra el conjunto de dirigencia social. Por supuesto que uno, si presume ser dirigente social, tiene que tener una línea de conducta clara, rechazar todo tipo de afectación a un dirigente social porque ejerce derechos. Es lo que yo he venido haciendo. Esta sigue una etapa muy dura para la acción comunal, muy difícil, pero ahí sigue la acción comunal emergiendo a pesar de la crisis nacional de los sectores sociales. Creería que hoy en día es el sector social de mayor presencia nacional. Bueno, precisamente en este tema de la víctima del conflicto, ¿qué le motivó a convertirse como líder comunal a pesar de todas estas amenazas y de esa constante persecución contra la vida misma? ¿Y qué desafíos adicionales se enfrentó en este rol debido a su condición pues de víctima y también de líder comunal? Es que yo creo que cuando uno tiene un compromiso en estos procesos nunca lo piensa. ¿Por qué se mete? Lo único que entiendo es que hay un reto, una responsabilidad y hay 1000 cosas que hacer que no hay el momento siquiera de reflexionar si sigue o no. Yo soy de los que digo, yo no tengo derecho a renunciar porque hay muchas cosas que uno sabe que puede hacer. Creo que adquirí un conocimiento, una experiencia que le ayuda a mantener una línea de comportamiento y hay que hacerlo. Yo no seré capaz de abandonar un proceso comunal. De hecho, repito, yo con 25 años sin un solo cargo de la acción comunal, entre otras cosas porque yo sufrí en Bogotá un tema de desplazamiento por más de 12 años que todavía creería que está vigente desde el caso que tuvimos en el barrio Colombia. Me tocó salir corriendo y a desplazarme por la ciudad, pero a pesar de no tener cargo, yo jamás he abandonado este proceso. Es decir, jamás he abandonado el tema comunal, jamás he dejado de escribir. Este año logramos con la acción comunal, hoy con mi presidencia, lograr en mi criterio el ejercicio de participación democrática más importante de que se tenga en cuenta en Colombia, que es lograr que más del 60% de asojuntas logren armar su plan de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo y buscar que sea articulado con los planes de desarrollo de las alcaldías, como dice la ley. Es un enorme poder que hemos construido nosotros y esto se ha hecho por un trabajo pedagógico de mucho tiempo. Para mí un tema central del trabajo comunal ha sido la planeación participativa, la planeación del desarrollo, que es además un tema central para el país a presente y a futuro, y mucho más hoy en día con el tema del ambiente. Bueno, precisamente queríamos también destacar cómo ha sido o si ha habido algún proceso o algún tipo de reparación por parte del Estado y cómo usted percibe la reparación individual y colectiva del movimiento comunal y cuál debería ser esta medida de reparación para la acción comunal en el país pues como víctima del conflicto. Pues hay un reconocimiento del Estado colombiano desde el 2015 de que los organismos de acción comunal son víctimas del conflicto. Ese proceso de reparación está en camino. En esta presidencia hemos pedido replantear todo el diagnóstico y la postulación de medidas de solución. Estamos avanzando en eso, pero difícilmente van a lograr reparar, por ejemplo, en la acción comunal, no sé, si uno contara los que me ha tocado llevar a mí de 65 comunales asesinados durante los últimos 10 años, ya tendrán usted una cuenta muy larga aquí, más los miles y miles de antes, más los desplazados, más los amenazados, más los que han perdido, es mucho lo que ha perdido la acción comunal desde las vidas, es mucho los bienes. La acción comunal ha perdido más de 3.000 bienes y salones comunales en manos de los municipios, con el cuento que se no invierte, si no le entregan la escritura al municipio, los pierden. La acción comunal ha perdido muchos acueductos, alcantarillados,
escuelas, centros de salud que ella ha construido, que el Estado se lo ha arrebatado. Es decir, es inmensurable la deuda histórica que tiene la nación colombiana, los municipios, los departamentos con la acción comunal. De hecho, el mismo documento COMPES, para que mencione usted la importancia de la acción comunal del 19, del documento COMPES del 2018, reconoce que la acción comunal ha construido más del 30% de la infraestructura. Precisamente queríamos tocar el tema de reparación. Entonces, siendo víctima el movimiento comunal del conflicto armado, ¿han tenido acceso a algún tipo de reparación por parte del Estado? ¿Y usted cómo percibe esta reparación individual y colectiva para los comunales? ¿Cuál debería ser esa medida que verdaderamente satisfaga a las víctimas del conflicto armado comunales? Hay una resolución del 2015 de Presidencia que reconoce que los organismos de acción comunal, no la Confederación, sino los organismos son víctimas del conflicto. Es un proceso dispendioso, burocrático, ya había 9 años y no ha salido el proceso de reparación. Con la presidencia que nos tocó estamos pidiendo replantear el proceso de reparación, porque es que en esa reparación no se reconocen pérdidas colectivas enormes de la acción común, como los bienes comunales. Es que la acción comunal, el Estado colombiano le ha arrebatado mucho. Los acueductos comunales, los primeros acueductos de los municipios colombianos fueron comunales, las escuelas comunales, los centros de salud, las redes eléctricas. Muchos campesinos se endeudaron con la Caja Agraria para extender las redes, luego el Estado se las arrebató, se las entregó a las mafias internacionales de la energía. El tema del momento político comunal comunitario, ese tema no lo incluyó el proceso de reparación. Entonces hay que replantear, porque es que el movimiento político comunal comunitario, con el que fuimos la segunda votación nacional en el 2000, con 4 gobernadores inclusive y más de 50 alcaldes, no se incluye en esa reparación. Es un proceso de reconstrucción y además en ese proceso se incluye una reparación colectiva, tal vez por las normas. Yo no comparto, porque hay que reparar también individualmente a las familias. No hay un solo programa hoy de ninguna instancia del Estado ni internacional para apoyar a las víctimas comunales amenazadas, para apoyar a las familias de las víctimas asesinadas. Este año ya llevamos 42 y donde hay un apoyo a una familia. No hay un apoyo para los desplazados. No hay los medios de comunicación que lo dice la ley 2166, que el Estado debe garantizar acceso a medios, entre otras maneras, para responder a los que estigmatizan todo el tiempo la acción comunal, comenzando por la clase política. Y lo mismo en grandes medios de comunicación. No hay ese recurso para televisión, para radio. No hay el recurso para apoyar a los comunales que, dedicándole toda una vida a la acción comunal, tiene más de 62 años y no tiene una opción de pensión. Entonces a la acción comunal hay que repararle mucho. Esa resolución va muy poco a ese tema y es un punto que yo he venido planteando. Necesitamos hacer un gran encuentro nacional con el Estado colombiano, no solamente con el gobierno, para que miremos la reparación. El problema de la estigmatización, repito, el problema de la impunidad. Más del 90% de los asesinatos, amenazas contra comunales siguen en la impunidad. Yo tengo como 4 amenazas contra mí ante fiscalía. He ido allá, he hecho las pruebas. No volví. La última hace como 3 años. Pidieron todos los datos y cada que voy hay que comenzar de nuevo. No hay seguimiento, no hay responsabilidad. No hay un equipo en la fiscalía dedicado exclusivamente a los recursos comunales. Entonces es mucho lo que hay que hacer. Es decir, sí hay mucho que hacer desde el Estado en función de los derechos humanos en la acción comunal, amén de otros derechos, ¿no?, de participación. Bueno, precisamente queremos también relacionar esto con este gran acuerdo de paz que tuvimos en Colombia y por eso quisiéramos saber usted qué espera de este acuerdo
de paz en Colombia y cómo estas políticas de reparación a largo plazo para las víctimas podrían generar y atender a que no se repita o que no se siga con la victimización de los comunales en el país. ¿Qué queremos de los acuerdos de paz? Algo elemental, que se construya con la gente. Es imposible que prospere un proceso de paz si no se construye cotidianamente con la gente. Ustedes evalúen hoy en día, los únicos PDFs que más o menos han servido son los que construyeron con las comunidades, pero la gran cantidad los ejecutaron fue con contratistas externos a las comunidades y ha sido plata perdida. O en estos días, ayer por ejemplo, que estuve en la mesa de garantías de 8 de la mañana a 2 de la tarde con el Cauca, un general de la República, el general Mejía, que me pareció además una intervención muy ajustada, cuando dice que el ejército quiere apoyar con plántulas de cacao, de café, para que los campesinos hagan la sustitución. Me parece excelente, es un buen papel del ejército. Ese general decía, yo no entiendo cómo hay toda una incursión muy importante del gobierno nacional en el plateado corregimiento de Argelia, en el Cauca, pero no hay una consulta de las comunidades. Tiene toda la razón el general. Bien, llegada esa incursión del gobierno nacional al plateado, pero primero tiene que construir las opciones, saber qué quiere la gente, construir las rutas con la comunidad. El error más grande siempre los gobiernos es querer llegar con la verdad revelada a ejecutar los recursos como ellos quieren con sus contratistas externos y no ejecutarlos con las comunidades. Es mi tema histórico en este momento con el mismo gobierno, con el DNP, convenios solidarios. Los recursos no se pueden seguir ejecutando con contratistas particulares y externos, sino con las propias comunidades. Yo diría, lo más grueso que pide la comunidad hoy en día es eso. Hombre, ejecute los recursos con nosotros. Cuando hay un proceso de negociación del territorio, nosotros debemos ser actores básicos. ¿Por qué tienen que llegar actores externos a negociar el territorio? Por las comunidades. Ellas son las que saben cuáles pueden ser las soluciones. Bueno, precisamente en estas intervenciones que ha hecho el gobierno nacional, también queremos destacar cómo usted ve las medidas de protección para los líderes comunales, cómo garantizar esa defensa de los derechos humanos de los líderes comunales, que no sigan siendo sujetos víctimas del conflicto, que no los sigan amenazando, que no los sigan matando. ¿Cuál cree usted que debería ser esa acción estatal clara para que ser comunal no nos cueste la vida? Este es un tema complejo. El primer tema a resolver en este caso es que el Estado, los territorios, las alcaldías, los gobiernos territoriales no persigan, segreguen, estigmaticen a los dirigentes comunales por ejercer derechos. Nadie en Colombia ha hecho o ha ejercido mal los derechos constitucionales de participación, como planeación participativa, presupuestación, como la acción comunal. Pero esa es una cosa principal de segregación, estigmatización. Yo tengo una frase de cajón ya. Un derecho de petición en el territorio hoy en día es segregación segura. Una acción de tutela, una veeduría es casi una lápida. Primero tiene que garantizarnos en el territorio que no se persiga a la gente por hacer derechos. Es un tema de cultura política, de la clase política, una clase política absolutamente ignorante, no tolerante, agresiva contra el que le reclama. En el territorio no existe un concepto de los derechos ciudadanos, existe un concepto de dictadores territoriales que tristemente son los politiqueros y los corruptos. Ese es un problema esencial que resolver en el territorio. Pero hay muchas otras cosas, por ejemplo, visibilización, medios de comunicación, porque hay muchos que hablan contra el dirigente comunal, pero el dirigente comunal no tiene cómo defenderse. Necesitamos acceso a medios. Pero también necesitamos que los recursos públicos se gasten con la acción comunal, como ya lo dicen las leyes. Porque esto le da poder, le da fuerza al dirigente para tener una relación más de poder y de derechos y de dignidad con el Estado y con la clase política que la relación de sumisión. Porque es esa relación de sumisión que tiene el comunal con la clase política la que presume la clase política que es un derecho para castigar a ese comunal cuando se rebela.
Entonces ya no quiere decir, parece que ha sido esclavo mío, sometido conmigo todo el tiempo. Ahora se creyó, pues entonces, de mayor familia, como dirían popularmente, lo segrega, lo estigmatiza, ¿no? Que entienda que el comunal es un ciudadano en pleno goce y ejercicio de derechos y no el esclavo que ellos han tenido ahí todo el tiempo para someterlo en todas sus prácticas clientelares. Listo. Ya como para ir finalizando esta gran entrevista, quisiéramos preguntarle cuáles van a ser los retos para la acción comunal del siglo XXI, cómo garantizar esa participación, esa sostenibilidad en el tiempo, que digamos sea transversal a la sociedad, cómo garantizar la participación de diferentes sectores poblacionales como jóvenes, mujeres, población diversa en la acción comunal, y cómo lograr que la acción comunal pues tenga la incidencia real que lo tuvo en el siglo XX, en este siglo XXI. No hay otra ruta diferente que el conocimiento y ejercicio de derechos. Es el trabajo central que se le hace comunal. El 80% del trabajo comunal de la confederación, de las federaciones, de las asociaciones es la formación. Yo digo, semanalmente en Colombia se realizan más de 10.000 reuniones, asambleas, foros, convites, construyendo convivencia, paz, desarrollo, formación ciudadana de la acción comunal. Ese tiene que seguir siendo el eje en el concepto de un Estado de Derecho y democrático de derecho. Pero el otro eje, en función de la juventud y las nuevas generaciones, es que tenemos que avanzar en la estrategia que hemos venido consolidando con esta presidencia de la Confederación en la planeación participativa. Vamos hacia el 30 Congreso Nacional Comunal, del 28 de noviembre al 1 de diciembre en Yopal. Y un objetivo central de ese Congreso es salir hacia un referendo constitucional por un plan de desarrollo estratégico de largo plazo que le garantice el futuro a las nuevas generaciones. Yo le digo a muchos comunales, ¿cómo quieren ustedes que hoy en día los jóvenes se metan a la acción comunal si ustedes escasamente piensan en el cemento para tapar sus huecos de hoy, pero no piensan en los intereses de la juventud a largo plazo? Aquí el tema no son simplemente consejitos y talleres pedagógicos para que los jóvenes se metan a la acción comunal. ¿Cuál es el compromiso de fondo con las nuevas generaciones? ¿Cómo construimos ese reto con las nuevas generaciones? Es el mensaje que llevamos también a la COP16. El tema del ambiente es supremamente urgente. Cuando el indicador ambiental más importante del mundo, que es el río Amazonas, y está en menos del 20% de la capacidad histórica natural, es que el tema del ambiente sí es grave. ¿Y qué estamos haciendo por el ambiente? Es decir, el reto ya hoy en día, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, las grandes deudas históricas que tienen con la acción comunal, el Estado colombiano y la clase política colombiana, a pesar de eso, pero el reto es mirar a futuro, y el reto son las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a dejar? Para mí ese es un tema clave. Vamos a ese referendo constituyente, vamos a garantizar que sea un referendo que además le introduzca los derechos que necesita la población colombiana, derechos que no le va a conferir el Congreso de la República. El Congreso no le va a conferir derechos, por ejemplo, que los recursos públicos que lleguen a las comunidades se ejecuten con ellas y no por intermediarios. No lo va a conceder la clase política porque ella vive de la ley 80, que es el régimen de la corrupción, el régimen de contratación que se inventaron para eso. Hay muchas cosas que hay que resolver y tenemos que garantizarle a las nuevas generaciones, a las mujeres y a los jóvenes, a todo el mundo, una reconstrucción de las instituciones, pero en torno a esos conceptos de futuro. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por compartir este conocimiento que hace parte también de esa memoria histórica, de esa sistematización de lo que ha sido la historia del país, porque la historia de los comunales pues es la historia del país, y esperamos el apoyo estatal, también de la ciudadanía, para conjuntamente no solamente apoyar a los comunales, sino apoyar este desarrollo social, económico, político de todas las comunidades en los diferentes barrios y veredas del país. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias a ustedes y al camarógrafo. Miren qué buen camarógrafo, cómo hace imágenes de entorno. ¿Ah?